Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. y es acerca de las ideologías y todos los trasfondos que ha tenido a través de la historia de la humanidad. Para este podcast tenemos un invitado bastante especial. Él es Esteban Forero, él es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mauro Joel. Bueno, para este podcast, nuestro recurso clave es una pequeña parte, una entrevista que le hizo El País con el banco BBVA a Adela Cortina. Esperamos que les guste el podcast y bienvenidos. Y en ese sentido, y por otro lado, pues en ocasiones se ha planteado el famoso discurso de que una cosa es la tolerancia y otra cosa es también tolerar a los intolerantes, que se dice siempre, bueno, ¿qué pasa? La tolerancia, tolerar a los intolerantes. Yo antes hablaba del respeto activo. Ahí hay que distinguir dos cosas muy claramente. A las personas hay que respetarlas siempre, a las personas. Otra cosa son sus opiniones. No todas las opiniones son respetables, ni muchísimo menos. Las opiniones se tienen que ganar el respeto. Y lo que no se pueden tolerar son las opiniones que no son respetables. Bueno, para este podcast yo creo que una de las partes claves es la tolerancia. Y así como lo decía Adela Cortina, hay que mirar esto, lo de la tolerancia, y mucho más allá de esto está lo de las personas son respetables, sí, pero las opiniones no. Muchas veces podemos ver tal vez las ideologías como opiniones, como ideas. No sé, Esteban, ¿tú qué piensas acerca de esto de que las ideologías pueden llegar a ser opiniones, pueden llegar a ser ideas y son respetables en su totalidad o no son respetables? Bueno, Mauro, la verdad yo considero, estoy muy de acuerdo con Adela Cortina, en tanto que hay que discutir lo que pensamos, ¿cierto? Hay que cuestionar cuáles son los fundamentos, las bases de nuestras ideas, justamente, y la opinión es, digamos, la pantalla que vemos nosotros de lo que piensa una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Sin embargo, detrás de esas ideas hay un ser humano, independientemente de, de cuál sea su actuar, entre comillas, general, hay que considerar su dignidad de ser humano. Y aquí va la cuestión, pues el ser humano es ser humano porque tiene dignidad, ¿verdad? Ahora, ya cuando sus acciones van más allá, pensemos en un Hitler, sí debe haber una serie de condiciones, desde mi punto de vista, legales, en las que debe juzgarse y determinarse su acción, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que mencionas, Esteban, es muy importante recalcar que pues las ideologías, más que todo las políticas y las sociales, son las que más han tenido un trasfondo especial a través de la historia. Y pues la sociedad se mueve en realidad alrededor de lo que nos impongan los líderes, en este caso una ideología, puede ser política, puede ser cultural o social, pues como ocurría antiguamente con las ideologías de la Iglesia Católica. Y pues actualmente digamos que tiene un espacio más abierto con respecto a ser crítico con la elección personal. Sin embargo, también se ve que se ve muy influenciada por los ideales que promueven otro tipo de personas. Como tú lo decías, en la época de la Segunda Guerra Mundial, este ideal que promovía Hitler de la raza aria fue muy importante porque en realidad lo que hizo fue que más de 20 millones de personas que vivían en aquel entonces en esa parte de Europa llegaran a apoyar a una persona y hacer una movilización tan grande que creó una guerra que duró 6 años. Entonces, y no solo esto, también lo vimos en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Secesión de Estados Unidos entre el norte y el sur. Y pues en realidad vemos que las personas luchan porque la ideología que están persiguiendo de cierto modo defiende sus ideales o de cierto modo les da una ventaja. Lo podemos ver, por ejemplo, en lo que ya mencionaba, la guerra de secesión. Unos apoyaban el racismo, otros en contra, porque a uno les favorecía de cierto modo y a otros no. Entonces la decisión que las personas toman sobre qué apoyar y qué no se ve muy influenciada sobre si les conviene o no.
y pues la conveniencia desgraciadamente es algo que no nos deja pensar de una manera crítica si lo que vamos a escoger es lo correcto o no. Y yo creo que también tenemos que relacionar esto de las ideologías con el nacionalismo, porque el nacionalismo juega un papel importantísimo con las ideologías por el simple hecho de que Hitler, por ejemplo, era una persona totalmente nacionalista que decía, viva Alemania, la tenemos que sacar adelante, pero ¿con qué tipo de ideología? Y acá comenzamos a ver estas peleas, por decirlo así, una pelea moral y una pelea de interés, porque Hitler tenía su interés de querer sacar a la Alemania nazi a lo más alto, pero ¿en dónde quedó la ética de Hitler con decir desde cuándo matar judíos está bien? Y también quiero agregar un ejemplo que es el de la lucha que pasó en Irlanda, una guerra en Irlanda que duró siempre bastantes años, a que fue entre católicos y protestantes. Fue una lucha ideológica porque al fin y al cabo la religión en cierto modo termina imponiendo ideologías y vemos cómo en cierto punto ya la ética se comenzó a perder, porque una de las cosas bastante importantes que dice la religión es no matar, pero una guerra causada por la religión que mata muchas personas, ¿qué termina siendo eso? Yo creo que lo más importante acá, mucho más allá de decir hay que defender mi ideología, mucho más allá de decir hay que defender mi interés, yo creo que lo más importante es decir yo tengo que defender los derechos humanos y la ética, porque cuando nosotros perdemos la ética, ¿qué nos convertimos? Cuando nosotros perdemos ese carácter de decir los derechos son la base de nuestra sociedad, ¿en qué nos convertimos? Y, y también la RAE, en una definición de ideologías, que obviamente es una definición que no puede abarcar todo porque incluso todavía hay una lucha de saber realmente qué son las ideologías, despliega tres ramas bastante importantes, la cultural, la religiosa y la política. En lo cultural yo creo que podemos ver a Woodstock, como lo mencionábamos en nuestro podcast pasado, que fue un movimiento revolucionario bastante importante. Y, y Esteban, te quiero preguntar, ¿tú cómo crees que las ideologías se pueden ver vistas en el arte, en la literatura y en todo este tipo de expresiones? Bueno, Mauro, yo creo que lo que está de por medio, cuando hablamos de ideología, es básicamente las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, ¿verdad? Porque justamente lo que se está condicionando de alguna manera es cómo la realidad se adecua a las ideas, ¿sí? ¿Sí? No es cómo nosotros podemos tener unas ideas según lo que vemos en nuestra realidad, sino que generalmente lo que hacen estos fundamentalistas, ¿sí? Estos doctrinarios, es decir, que la realidad debe adaptarse a estas ideas, ¿verdad? En cuanto al arte, en general, hemos visto que en el caso de los movimientos artísticos, movimientos literarios, generalmente se está dando una especie de reacción a una forma de, digámoslo así, ver el mundo, de representar el mundo, de recrear el mundo, de reinventarse el mundo. Y ahí habría una fuerza, ¿sí? Mediada por unas condiciones sociales, ¿verdad? Unas determinaciones políticas, unas determinaciones también culturales. Sabemos que toda manifestación humana está determinada sí o sí justamente por eso, por la sociedad que le ha correspondido, por la cultura que esa sociedad ha cultivado y por la política que administra de alguna manera esos recursos humanos y administrativos. Yo creería entonces ahí que es importante pensar y repensar, como decía, los fundamentos de esas ideas, no necesariamente porque tenemos que socavarlos, aunque el arte sí muchas veces su propósito ha sido romper esas bases, esas, digamos, formas de reproducir acciones sociales. Hay que pensar las ideas, hay que repensarlas, hay que determinar cuál es su alcance, cuál es su límite, y el arte yo creo que es una muy buena plataforma para hacerlo, y justamente para apuntar hacia cuáles son las intensidades de esas fuerzas de poder, tanto políticas, culturales como sociales en general. Sí, de hecho también es importante recalcar que pues el arte es una de las maneras de manifestación que digamos muestra la realidad y muestra los problemas sin ningún
sin ningún problema, sino de manera directa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, digamos, cada sistema ideológico nuevo que intenta cambiar algo, de cierto modo puede tener razón en algo, pero puede conllevar a algo peor o algo mejor. Entonces es algo que no se sabe en la totalidad, porque puede ser que tenga unas bases firmes, como una ideología que vaya a cambiar y vaya para el bien, pero las personas que vayan a llevarla a cabo son las personas que en realidad deciden si se va a aplicar de la manera correcta o no. Digamos, un ejemplo muy claro es el neoliberalismo, el cual, por ejemplo, vemos en los años 80, esa unión entre Estados Unidos y Gran Bretaña por promover esta nueva ideología de que los países son totalmente libres de desarrollarse de manera económica y pues de expandirse sin importar, porque pues es nacionalismo de cierto modo, expandirse hacia el mundo. Pues vemos cómo Thatcher y Reagan hacen esa unión y cómo muestran la fuerza del neoliberalismo. Sin embargo, se ve que en un futuro, pues no se aplica de la mejor forma, porque a pesar de que pues es para un bien común de un país, se ve como incluso llegan a afectar otros países menores, de menor poder, simplemente porque quieren hacer crecer sus propios intereses. Entonces, pues recaemos en lo mismo. En realidad, las ideologías giran alrededor de un interés personal, si se puede decir así. ¿Por qué muchas personas la apoyan? Porque esas personas recaen en que tienen o el mismo o un interés personal muy parecido. Y pues desgraciadamente no se llega a un punto fijo porque, como lo decía de la cortina, hay que respetar a las personas, pero las opiniones son discutibles y desgraciadamente la gente no entiende que no puede discutir una opinión sin agredir a otra persona. Y es un factor muy importante porque pues no hemos podido avanzar, no hemos podido unir ideas gracias a que las personas no respetan, no se respetan entre ellas. Porque si de verdad fuéramos críticos con las opiniones de los demás, incluso podríamos llegar a un tema de unión de ideas. Podríamos llegar a una conclusión conjunta de lo que es bueno en realidad y lo que nos puede ayudar a todos en todos los sentidos, nos puede ayudar a todos en un sentido de comunidad. Y pues es importante que te empecemos a ver estos detalles, que empecemos a ser críticos con si lo que la persona dice está bien o no, y pues demos nuestra opinión, seamos críticos con, con un soporte verídico, obviamente, y pues al final no simplemente es contradecir a las otras personas, sino es hallar un punto en común que tengamos y que sea beneficioso tanto para mí como para la persona a la que estoy contradiciendo o la que estoy refutando. Y pues si se llega a un punto en común, el beneficio va a ser para todos de diferentes formas. Yo quiero agregar algo, y es que cuando dices que los intereses, que cada persona tiene sus intereses, yo creo que acá tenemos que mirar qué tan objetivos somos como personas a la hora de tomar decisiones y a la hora de decir, oiga, tal vez esta decisión está mal, oiga, tal vez esta ideología está mal, porque no decimos, mire, busquemos, miremos cuál puede ser otra ideología o por qué puede estar mal. Y hay algo interesante que dice Yolanda Ruiz, que es una periodista colombiana en su libro En el filo de la navaja, y es sobre que en el periodismo, por ejemplo, la parte de ser objetiva realmente no termina de existir porque como humanos siempre nos vamos a ver agarrados de una opinión personal o de unos intereses personales. Entonces siempre va a existir este conflicto en nuestra mente de decir, ¿me voy por mis intereses o me voy a lo más objetivo que podamos? Porque al fin y al cabo como personas yo creo que nunca vamos a lograr ser objetivos porque siempre va a haber algo que nos persiga, siempre va a haber algo en nuestra cabeza que nos diga, oiga, tal vez si vamos por este lado y no decimos esto, podemos ganar tal cosa. Yo creo que eso siempre va a existir y es algo que como humanos tenemos que aprender a controlar. No sé, Esteban, ¿tú qué opinas sobre esto? De ser objetivo existe, se ve bien o no se ve tan bien? Yo creo que la objetividad, la imparcialidad, el punto en común, el justo medio, yo creo que es un ideal muy interesante y es un ideal al que hay que apostarle. Sin embargo, como ideal es algo a lo que no hemos llegado y la realidad también nos ha demostrado que lo que mueve la sociedad, ya sea en términos de progreso, en un progreso positivo, es la tensión.
¿verdad? Cuando hay tensión es donde surgen cosas valiosas, ¿cierto? En momentos de crisis es donde las sociedades y los seres humanos hemos demostrado una adaptación a este mundo, a este medio en el que estamos. En cuanto a la ideología, yo creo que entre tantas definiciones, a mí me preocupa un poco que hoy en día se utiliza y se prefiere aquella expresión peyorativa que generalmente busca señalar al otro. El que no piensa como yo, porque está condenado a una ideología, ¿verdad? Lo utilizan, por ejemplo, tanto pensadores de izquierda como de derecha, como medios de comunicación, como líderes, ¿verdad? De comunidades en general, para señalar de manera despectiva, peyorativa, ¿sí? Para anular una noción de alteridad, de reconocimiento del otro, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde empieza lo grave, que es lo que ustedes le están también apostando con este programa. Yo creo que suponer que el otro está de alguna manera llevado por una idea mística, que tiene los ojos cerrados y que yo soy el que tiene la verdad, es lo que más problemas trae. Nos convierte en versiones pequeñitas de Hitler, en versiones pequeñitas de Mussolini, ¿sí? Nos convierte en microfascistas andantes de todos los días. Por otro lado, pues hay que pensar, insisto, el término de ideología como un conjunto de ideas, ¿sí? Que justifican, explican movimientos sociales, ¿cierto? Prácticas sociales en general y también proyectos políticos, ¿sí? Y pensar cómo se dan esas relaciones de poder, cuáles son, insisto, esas intensidades en las relaciones de poder, tanto a nivel histórico como a nivel artístico, en todas las dimensiones del ser humano, ¿verdad? Sí, y me parece muy interesante lo que mencionabas acerca de que pues en realidad las ideologías y pues nos convierten en como en cada uno de nosotros en un ser que no piensa más allá de ponerse en los zapatos de los demás. Y pues es algo triste porque no estamos llegando a ningún fin con eso. Hay una frase de Winston Churchill que me parece muy importante y la voy a decir. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y es algo que impacta porque tiene toda la razón. En sí, vemos como las personas que lideran estos movimientos, todo tipo de movimientos o las personas que tratan de guiar un tipo de ideología, lo que quieren hacer es imponer lo que ellos piensan sobre los demás, pero solo imponerlo, no piensan más allá de trabajar en un bien común para todas las personas, sino solamente piensan para el bien de ellos y de quienes están a favor de ellos. Entonces, yo pienso que en realidad debemos de pensar es en cómo vamos a avanzar como humanidad, porque el avance no solo debe ser de algunos, debe ser de todos. Puede ser que esa persona y la comunidad que la sigue avance, y puede ser que se llegue a convertir en alguien muy poderoso o esa comunidad se llegue a convertir en una comunidad poderosa, pero en realidad tiene sentido estar sobre encima de los demás, o en realidad el sentido de la humanidad es en sí crecer en comunidad y a mejorar cada día más y trabajar para el bien, no solo de nosotros, sino del lugar donde vivimos. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del calentamiento global y la contaminación, porque entonces vemos como países tan poderosos como Estados Unidos no le ponen importancia al tema del petróleo porque se benefician ellos y los estadounidenses de la explotación del petróleo y del consumo de todo tipo de combustibles fósiles. Entonces ellos en realidad no ven ni el futuro ni ven que se está afectando a la humanidad. Y si se llega a un punto en donde quedemos tan afectados y donde no podamos hacer absolutamente nada por los errores ya cometidos, es cuando nos vamos a dar cuenta que el trabajo como humanidad no se realizó, sino solamente se realizó como el trabajo como estadounidenses, apoyando nuestra propia economía, sin importar lo que ocurra en los otros países del mundo. Entonces es un factor tanto de ignorancia, porque no estamos viendo a las demás personas, sino nos vemos a nosotros bien. Como decía Jaime Garzón en una de sus conferencias, me preocupo yo, me salvo yo y todo yo. Entonces es algo que debemos de empezar a cambiar, porque pues yo no soy el único que existo en este planeta y lo que haga yo afecta a las demás personas. Entonces, el trabajo debe ser para todos. O sea, si el bien que yo quiero hacer debe ser para todos y no solo para mí.
porque puede ser que yo crezca en un futuro, pero va a haber un punto en el que el hecho de que los otros no crezcan también me afecta a mi crecimiento propio. Ya comenzando para cerrar, yo quiero comentarles que tal vez este podcast, el objetivo no era decirle cuántas ideologías existían o qué es una ideología, sino hacerles reflexionar en realmente como humanos, cómo percibimos esas ideologías y cómo debemos actuar al frente de ellas. No sé, Esteban, Joel, si quieran agregar algo para terminar este podcast. Pues Mauro, yo quisiera anotar justamente el hecho de la responsabilidad de todos nosotros como actores de nuestro pensamiento, actores de nuestra sociedad, como ustedes suelen decir, actores de nuestra propia ética, ¿verdad? Y es necesario promover en nosotros ese sentido crítico ante lo que se puede llamar ideología, ya sea en sentido positivo o negativo, pero pensando siempre en el cuidado del otro y considerando también que el otro no es una especie de ente que nos ataca, ente que representa el mal, ¿sí? Porque sí, sino que hay algo que se debe reconocer en él y es fundamentalmente su humanidad. Y esto que estoy diciendo muy seguramente estará permeado por alguna ideología, ¿verdad? Pero al menos creo que entre tantas formas de ver la vida, entre tantas estructuras de pensamiento que sustentan la vida, creo que esta es una de las que menos daño le hacen a los demás y creo que vivir de esa manera, vivir considerando que lo mejor para nosotros es hacer el bien a los demás, es hacer el bien en nosotros mismos, es una de las ideologías en este sentido más positivas que yo conozco. Bueno, también quería agregar que debemos empezar a ver las otras personas y a sus críticas como constructivas, ¿no? Si son obviamente críticas que tienen un factor verídico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los pilares de la humanidad los hacemos nosotros mismos y tenemos que hacerlos pues con las opiniones diferentes de las demás personas. ¿Cómo? En una unión de todas las opiniones. Y al final se puede llegar a un factor que nos ayude a todos, porque al final de cuentas no se sabe quién tiene la razón. Y de hecho se puede concluir que todos tenemos la razón, porque para todos nosotros lo que nosotros decimos es verídico. Bueno, entonces yo les quiero dejar la siguiente frase de Adela Cortina. Y dice, para ser un buen ciudadano hay que tener buen corazón, es decir, hay que tener la capacidad de estimar los valores, de compadecerse y de argumentar. Y yo creo que al fin y al cabo ese es el mensaje que nos deja esto. Sean un poco más tolerantes con su vecino, que tal vez él pueda ser de izquierda y usted de derecha, pero al fin y al cabo somos personas y todos merecemos respeto. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co y en Twitter como tpodcastersco. Yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joel Grimaldos y me encuentran en Instagram como @JoelGrimaldosValero y en Twitter como @JGrimaldos07. Muchas gracias.